Y nos vamos poniendo en tema, en actualidad, de lo que está pasando. Y uno de los temas que hay que hablar, que hay que aprender a conocer, es sobre las cuestiones de defensa. Y ya hace un tiempo, a uno de los que tenemos como especialistas, alguien de quien aprendemos mucho, nos estamos abusando también de su amabilidad generalmente, es el coronel retirado Carlos Pisolito, que estamos nuevamente en comunicación con él en esta nueva temporada de Malvinas Causa Central. Carlos, muchas gracias y además por esperarnos este rato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Saludos a vos y a toda tu radio audiencia ahí de Radiográfica. Para mí es un placer. Muchísimas gracias. Carlos, antes de meternos en el tema que te convocamos para hablar de lo que está pasando en cuestiones de defensa, tanto con este memorándum que se firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el Río Paraná, bueno, la llegada de hombres de la CIA ayer, la lucha de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, esos son los temas que te quiero escuchar y quiero aprender. Pero antes de eso, estaba pensando que tanto en Radiográfica como en las radios de las universidades que nos escuchan, yo digo, bueno, coronel retirado. Y quizás muchos no saben, ¿no? que ser coronel son 20 años de carrera militar. Si tenés que hacer así muy breve, contarnos un poco esa experiencia tuya, ¿qué nos puede destacar? Bueno, es un poco más, son 35 años. Yo siendo muy joven, estaba cursando mi primer año de abogacía y de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza. Me decepcioné, no me gustó, decidí ingresar al Colegio Militar, que se encuentra ahí en la ciudad de El Palomar, La Matanza. Después de 4 años egresé de subteniente y fui destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 16, sito en la localidad de Uspallata, Mendoza. Bueno, y de ahí tuve 20 destinos más, hasta unos 10 años atrás que me retiré, pero en forma resumida estuve en 4 países viviendo, en 8 provincias y más o menos en 15, 20 localidades en total. Nunca estuve más de 2 años en un solo lugar, para que vos tengas una idea. 35 años de carrera para llegar a coronel y además varios cursos, entre ellos el comando. ¿Habías realizado vos, Carlos? Sí, yo uno de los primeros cursos que realicé siendo subteniente fue el curso de comandos, lo que me permitió estar destinado en la Escuela de Infantería y después realizar cursos de paracaidismo, otros cursos asociados de infantería mecanizada, de montaña, pero el curso obviamente que más me costó y el cual yo más me siento vinculado a su espíritu es el curso de comando. Para el que no conoce, estamos hablando de lo más entrenado de las fuerzas, de todas las fuerzas tienen fuerzas especiales. Bueno, en el ejército es justamente los comandos, y además de una gran participación en 1982. Carlos, recuerdo, quien habla es el coronel retirado Carlos Pisolito. La Autoridad General de Puertos firmó un memorándum de entendimiento que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense justamente en el Río de la Plata, y en el Río Paraná. ¿Qué información tenés? ¿Cómo lo ves vos esto? Mira, conozco al Cuerpo Militar de Ingenieros, es de hecho la mayor organización de ingeniería civil del mundo, tiene más o menos 1 millón de obreros y empleados, conducido justamente por el Ejército de Estados Unidos, que fue creado por el presidente Franklin Delano Roosevelt tras la famosa crisis de 1929-1930, como una autoridad destinada a controlar ese gran río que es el río Mississippi y el río Tennessee, que eran ríos indomables, de llanura, había que construir esclusas, represas, canales hidráulicos, y se le entregó al ejército esa tarea. Desde ese punto de vista, yo lo felicito al presidente Franklin Delano Roosevelt. Hasta el día de hoy ellos son la autoridad portuaria y muchas otras más, hidráulica, de los Estados Unidos. Lamento que nuestro presidente no tenga la misma iniciativa que tuvo Franklin Delano Roosevelt. No tengo nada en contra del Cuerpo Militar de Ingenieros, sí estoy en contra que nuestra nación, que tiene sus propias Fuerzas Armadas, que tiene su cuerpo de ingenieros, que tiene un montón de ingenieros civiles, a bochas, use a un elemento extranjero en un lugar tan vertebral, tan importante para nosotros como es la hidrovía. Porque nuestra hidrovía
incluso supera en cantidad de exportaciones a la hidrovía del río Yangtze en China y a la hidrovía del río Mississippi en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de la primer hidrovía del mundo. De hecho, Paraguay, uno de sus grandes usuarios, que no dispone salida al mar, como todos sabemos, sí dispone de la flota número 1 de barcazas del mundo y saca todas sus exportaciones por ese río marrón, el río Paraná, Paraguay y finalmente la historia del río de la Plata. Yo creo que es un tema lo suficientemente importante. Aparte, me llama mucho la atención que un elemento subordinado que vos acabas de mencionar, que es la Administración General de Puertos, que no tiene autoridad de establecer convenios internacionales, mucho menos ese nivel, solicita el ingreso de tropas extranjeras cuando hay leyes, vos lo sabés muy bien, que para que eso se pueda concretar exige la aprobación del Congreso. Si estamos hablando de algo muy serio que ha sido tomado a mi criterio con absoluta ligereza y realmente no me gusta, no estoy de acuerdo para nada. Carlos, recién mencionabas, recuerdo quien habla es el coronel retirado Carlos Pisolito, recién mencionabas a la flota de Paraguay y recuerdo Luciano Orellano, un especialista en todo lo que sale del Cuenca Río de la Plata, porque ahí salen todos los alimentos, y él me señalaba que en realidad esa flota en general son empresas estadounidenses, es decir que inclusive estos ingenieros le pueden dar protección logística a esa flota. Mira, sí, eso es para hablar de lo legal. Obviamente, además de los granos que puede cultivar, también saca los nuestros. No sé cómo lo logra, obviamente, a través de una maniobra ilícita como es el contrabando. También sabemos que sale la marihuana. Paraguay es el principal productor mundial de marihuana. Sería un tema muy complejo, pero yo creo que no solamente hay empresas norteamericanas, hay empresas, por ejemplo, si vos mirás nuestro puerto de Rosario, que son alrededor de 30 puertos, te vas a encontrar con puertos holandeses, con puertos ingleses, con puertos chinos, con puertos norteamericanos, con puertos belgas. Es decir, es un tema tremendamente complejo. No por nada hay que irse para atrás. Se da la famosa batalla de Caseros, cuando el caudillo entrerriano, Justo José de Urquiza, traicionando los principios de nuestra nacionalidad y con el apoyo del Imperio del Brasil, derrota a Juan Manuel de Rosas en esa batalla justamente por esto, porque él quería, igual que los ingleses, igual que los lusitanos, que esos ríos, que eran tremendos, sí, siempre lo fueron, así los creó Dios, quedaran abiertos a la navegación. Lamentablemente nuestra Constitución Liberal de 1853 va a consagrar el principio de la libre navegabilidad de nuestros ríos, lo cual me parece un absurdo. Yo me pregunto, yo me voy a ir con un buque, ¿puedo remontar el río Mississippi? Seguramente que no, me van a pedir 65 autorizaciones. ¿Puedo remontar el río Yangtze? Tampoco. Entonces, esa extrema generosidad rayana con la negligencia a mí no me gusta. Es decir, yo creo que otro de los peligros, aparte de estos que vos mencionás, la hidrovía, no nos olvidemos que en 1990, años más, años menos, el presidente Menem privatiza los puertos. Por eso es que hoy tenemos en Rosario, esto que yo te digo, 30, 35 compañías extranjeras, y los argentinos la vemos, la ñata contra el vidrio, ¿viste? La vemos pasar. Y ahí no solamente sale la primera exportación argentina, nuestro principal ingreso en dólares o en moneda fuerte, salen también cuestiones de contrabando, sale la droga, tráfico de personas. Es decir, estamos hablando probablemente del problema más importante que tiene la Argentina. Y en esa línea justamente el narcotráfico, que es un problema sin duda que tenemos en nuestro país y en la región, se está hablando del uso de las Fuerzas Armadas para la lucha. Lo quito del apoyo logístico, que sería otra cuestión, pero hay sectores políticos que insisten con las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico. ¿Tu opinión, Carlos? Mira, no es casual que vos mencionaras al Cuerpo Militar de Ingenieros, por el cual tengo un gran respeto, que en este momento el jefe de la CIA, el señor Burns, se encuentre en este preciso momento en la Argentina, porque los Estados Unidos, así como tiene algunas cosas buenas, tiene unas que son muy malas. Por ejemplo, su doctrina de lucha contra el narcotráfico es una doctrina nefasta que ha fracasado estrepitosamente en todos los lugares que se la quiso aplicar. O sea, la doctrina del descabezamiento, que está destinada a la eliminación física de los capos de la droga, con lo cual no se logra nada desde el punto de vista operativo, porque yo mato al jefe de un cartel o lo encarcelo, inmediatamente
son tan activos, tienen un liderazgo tan vital, que la segunda, tercera línea los reemplaza rápidamente, incluso con personas que pueden llegar a ser más violentas o peores que el jefe que yo acabo de eliminar. Y esa doctrina, el mejor ejemplo, lo tenemos en Colombia. Colombia, que es el primero exportador mundial de cocaína del mundo, tiene la segunda ayuda militar del mundo de los Estados Unidos, que es el Plan Colombia. Es decir, hay en Colombia 300 asesores militares de forma permanente que manejan millones de dólares, obviamente con un resultado nefasto. Yo tengo miedo que con la acticencia de este presidente, de nuestra ministra de Seguridad, de nuestro ministro de Defensa, nos quieran vender un Plan Colombia cuando es algo que ha fracasado, pero no mal, ha fracasado estrepitosamente. Vuelvo a repetir, Colombia, pese a todo el intervencionismo norteamericano, hoy sigue siendo el primer exportador de cocaína del mundo y tiene actos de violencia que son hasta difíciles de relatar por su dramatismo y por la escala de violencia a la que llegan. Yo he estado varias veces en Bogotá, he sido invitado por la Fuerza de Colombia a hablar de estas cosas, y vos vas a cualquier cuartel militar colombiano y te cruzás con un militar norteamericano o con un helicóptero norteamericano. Entonces, ¿a cuenta de qué? Si vos me dijeras que con eso se logra bajar la producción, no, o la violencia, no, todo lo contrario. Entonces, no tengo más que unir la línea punteada, que la presencia norteamericana en la lucha contra la droga lo que hace es incrementar justamente esa producción, que vienen a hacer una suerte de control de daños, control de calidad, control de la competencia, pero no vienen a combatir el narcotráfico. Quien habla es el coronel retirado Carlos Pisolito. Es muy importante esto que nos estás aclarando, Carlos, del plan este que ya fracasó, además que se sabe, ¿no? Pero también de alguien que conoce la fuerza, lo diga, repercute, porque además Argentina tiene fuerza de seguridad que si se quisieran usar específicamente para eso, digo, Gendarmería tiene fuerzas especiales para esa lucha, o prefectura, que son fuerzas de seguridad entrenadas y preparadas para eso, la Policía Federal, digo, no hace falta el ejército para eso. Juan, no hace falta la policía. Mira, el narcotráfico no es un fenómeno policial, no es colocando gente uniformada en las esquinas que yo voy a combatir al narcotráfico. El narcotráfico, lo primero que yo tengo que entender, es un negocio, un turbo negocio capitalista. Si yo simplemente uso la inteligencia criminal, la inteligencia bancaria, no tengo que perseguir a los pobres perejiles que venden droga en las villas de emergencia del Gran Rosario. Yo me pregunto, ¿por qué hay tremendos negocios inmobiliarios, entre ellos uno de los patrocinadores del presidente, el señor Epstein, que fabrican grandes edificios de alta calidad que en este momento están sin ser ocupados en el Gran Rosario? ¿Dónde salió ese dinero? A ver, vuelvo a repetir, si hay algo botón en la vida, es el dinero. Si soy pobre, se va a dar cuenta todo el mundo. Y si me sobra el dinero, lo mismo. Entonces, yo creo que todos los rosarinos, más o menos bien ubicados, saben exactamente por dónde se mueven los flujos del narcotráfico. ¿Quién era un perejil hace 2 años y hoy maneja un Mercedes-Benz o un BMW? Simplemente con una investigación bancaria. No tengo que patear ninguna puerta, no tengo que ir a las 3 de la mañana, no tengo que torturar, no tengo que matar a nadie. Simplemente, señor, a ver, venga, justifíqueme el yate, justifíqueme el auto, justifíqueme la casa, justifíqueme su nivel de tarjeta de crédito. Esto es sencillo. Yo creo que acá no está la intención de luchar contra el narcotráfico. Acá hay una mise en escena, una puesta en escena de la señora Bullrich, que sale peleando con los perros, se disfraza de Rambo, querrá con esos vendernos que es la próxima presidenta. Ahora, eso no elimina los narcos. Te voy a repetir acá, muy sencillo, desde un computador, viendo los flujos financieros de los jueces, de los fiscales, de los policías corruptos, inmediatamente, ya lo hizo, para darte un ejemplo, en la década del 70, en el operativo Independencia, el general Vilas, cuando llegó a Tucumán, citó a todos los comerciantes tucumanos, le dijo, miren señores, yo los voy a proteger, díganme a quién le pagaban la protección al Ejército Revolucionario del Pueblo. Listo, ya está, acá lo mismo, hay que juntar a todos los grandes comerciantes, los grandes políticos, los jueces, sentarlo en una mesa, señores, díganme a quién le pagan.
¿A dónde va el dinero que ustedes pagan por protección? Inmediatamente va a salir. Y van a caer jueces, van a caer fiscales, van a caer políticos, porque ese es el otro tema. El narcotráfico sin la protección, y me refiero a todos los partidos políticos, no estoy haciendo una acusación a ningún partido en particular, no funcionarían. Porque es así. Claro. Sí, ahí está la cabeza de la serpiente. Carlos, te cambio de tema, no de la cuestión de defensa, pero salimos un poco de lo que está pasando con Estados Unidos y el narcotráfico. Y también, esto le aclaro para quienes nos están escuchando, digo, Carlos es coronel retirado y a veces pueden contar cosas o no pueden contar cosas por sus relaciones con las Fuerzas Armadas. Vos contarás lo que podés, Carlos. ¿Cómo viste el paso a retiro de 22 generales? ¿Es común cuando cambia un gobierno que tantos generales se pasen a retiro? Mira, acá hay que entender un principio básico. Las Fuerzas Armadas de hace 40 años, en 1983, están bajo el control civil. Ellos son los dueños del gatito y hacen con el gatito lo que quieren, lo que no significa que esté bien. Obviamente, las tres fuerzas que tiene cada una su historia, el ejército es la más antigua, después viene la marina y muy nueva la Fuerza Aérea, siempre hay rivalidades que son lógicas y naturales, siempre que se mantengan en un límite. Lo que ha sucedido, a mi criterio, es que la Fuerza Aérea, que tenía varios años que no había estado en la conducción de las tres fuerzas, decidió dar ese paso al frente, lo tenemos al brigadier Isaac, y no creyeron mejor idea que sacarse de encima a 22 generales. A ver, están en su derecho, porque es una decisión política. A mí no me alegra ni me gusta, porque ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos rompiendo una cadena de conocimiento. Es decir, así como formar un coronel son 35 años, formar un general son 40, 45 años. Entonces, son personas que para ocupar determinados puestos tienen que haber hecho un cursus honorum, es decir, tienen que haber hecho los deberes. Yo no puedo, pasar de primero a quinto año en una facultad. Tengo que haber ido rindiendo materias, presentando prácticos, tesis, asistido a seminarios. Bueno, acá lo mismo. No es sano ni es natural desprenderse de gente que aparte el Estado invirtió mucho dinero en su formación. Me suena más a un capricho y a la imposición de, bueno, como ahora yo soy el dueño del gato, hago con el gato lo que quiero. Bueno, eso no es sano ni es bueno. Tampoco me voy a rasgar las vestiduras, ni digo que el ejército no haya hecho cosas similares, pero no ayuda, no colabora, no hace al buen gobierno de las Fuerzas Armadas. Y en esa línea, a quien reemplazó Isaac fue al teniente general Paleo, que yo por lo que venía siguiendo y de mi poco conocimiento, fue un buen jefe de Estado Mayor conjunto. ¿Alguna referencia al respecto? Porque es uno de los que se pasó a retiro y me parece que venía haciendo un laburo muy interesante. Mira, tengo el gusto y el honor de haber sido instructor del curso de comando, porque Paleo también es comando. Lo recuerdo como joven cursante, un excelente oficial, siempre muy cercano a las fuerzas especiales, a las fuerzas paracaidistas, que hizo toda la carrera dentro de esa especialidad. Y sí, para mí... Se nos congeló justo Carlos Pisolito cuando estaba por contarnos sobre la mirada del teniente general Paleo, a quien lo tuvo como cursante justamente en lo que es el curso comando de las Fuerzas Especiales. El general Paleo fue el jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas del 2020 hasta días después de que asumió Milei, que lo dio baja. Sí, Paleo, Pisolito, perdón, ahí se había congelado, justo. No, bueno, yo te decía, tengo mi corazoncito, yo creo que si bien hay una igualdad institucional de las tres fuerzas, el ejército es un primus inter pares, porque tiene su historia, tiene un despliegue territorial, mucho más en esta circunstancia que vos me estás hablando. Tenemos que controlar la hidrovía, tenemos que combatir o apoyar el combate con el narcotráfico. Yo prefiero tener un hombre terrestre, un verde oliva, porque es una persona que eso en alguna vez o lo escuchó, o lo estudió, o se lo hicieron hacer. A ver, sin ningún tipo de desprecio, porque nuestra Fuerza Aérea es absolutamente necesaria, pero una cosa es manejar un avión
que exige una cantidad de habilidades y de destrezas muy peculiares, las vimos en Malvinas, y otra cosa es conducir una operación terrestre que se mueve a otro ritmo y con otros objetivos y con otras finalidades. Además le tocaba a alguien de la Armada, creo que en el lugar de Paleo, exacto. ¿no? Si fuera le tocaba a la Armada, que claro, también es otra de las perjudicadas de esta maniobra. Lo último, Pisolito, y agradecerte este tiempo también en nuestro primer programa de esta temporada 12 y poder conocer de estos temas que en lo personal y también varios de los que escuchan Malvinas Causa Central le parece importante. Se está hablando de esta ley ómnibus, que si vuelve o no, y dentro de esa ley ómnibus estaba privatización de empresas. Dentro de eso se hablaba fabricaciones militares. ¿Es importante fabricaciones militares? ¿Qué te parece? Mirá, hermano, yo te doy un solo ejemplo. Mirá lo que es Ucrania, mirá lo que es Europa. Un simple caso. Hay un arma, que es el cañón de 155, un arma vieja, inventada en la Primera Guerra Mundial, que usa un proyectil, 155 milímetros, que es un proyectil industrial. Se hace con un torno y se lo rellena de explosivos, pesa 60 y pico de kilos. Bueno, más o menos los rusos usan 18.000, escuchá la cifra, 18.000 proyectiles de esos por día, por día. La OTAN, toda la Unión Europea, más los Estados Unidos detrás, no pueden equiparar ese número. Ergo, la artillería ucraniana no puede disparar todos los tiros que quisiera contra los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos y los chinos nunca desarmaron sus fábricas militares y siempre mantuvieron la manufactura. Porque acá tuvimos un ministro de Defensa, Oscar Aguad, que decía, no, ¿para qué quiero tanques si ahora tengo dron? Bueno, señor ministro, son dos cosas totalmente... Usted necesita dron, no lo va a manejar, pero también necesita tanques, porque no es que el dron o la computadora o la inteligencia artificial o el robot va a reemplazar al infante o va a reemplazar al tanque. No, lo podrá complementar. Entonces, la Argentina, que supo tener un gran complejo de fabricaciones militares, lo tiene que volver a tener y fabricar lo que se puede fabricar, empezando por la munición, vehículos sencillos, tanques, fragatas, aviones. Después lo que no nos dé el cuero, que va a haber cosas que por su sofisticación, no, bueno, eso habrá que comprarlo afuera. Pero yo no puedo, por ejemplo, hoy comprar munición, cuando la Argentina fabrica munición de hace 100 años. Es decir, eso hay que retomarlo y hay que hacerlo. Lamentablemente este gobierno, que viene con la hoja de Excel, dice, no, esto es pérdida. No, no es, señora, además te puede hacer un excelente negocio. Si hoy tuviéramos nosotros una fábrica de 155 milímetros, le estaríamos vendiendo o a los rusos o a los ucranianos, porque es un producto que está en tremenda demanda. Es decir, acá no hay que ser tontos. No, la ideología no puede matar a la estrategia. Y en esa línea me imagino que también las Fuerzas Armadas tienen que dar su opinión en que no solo no se privatice esto, sino también, por ejemplo, que no se privatice algo que es civil y de la ciencia como ARSAT, pero que es tan importante para las Fuerzas Armadas y la soberanía nacional. Pero ARSAT, lo mismo, vamos de vuelta a Ucrania. Ucrania tiene hoy sus comunicaciones militares gracias a la red Starlink que le provee el señor Elon Musk. Y nosotros, en el ejército argentino, en la Fuerza Aérea, la Armada y la escuela de Manchalá o de cualquier pueblito argentino, tiene internet gracias a ARSAT. Entonces, abrirle ese negocio, que a nosotros nos costó muchos millones de dólares tenerlo, a Elon Musk, es poner el zorro adentro del gallinero. Es decir, estamos haciendo una grave tontería y estamos, como lo mismo que mencionamos al principio con la hidrovía, nosotros tenemos nuestros medios, no somos unos zaparrastros. Entonces, privilegiemos lo nuestro, prefiramos lo nuestro, y donde nos quedemos cortos, bueno, ahí sí pidamos ayuda. Pero no es el caso, porque ARSAT está funcionando. Fabricaciones militares supo funcionar. Ahora, ya te digo, esto no se puede manejar con una planilla de Excel, hay que tener cierto criterio de patria, de grandeza, de bien común, y hasta de utilidad, porque yo a esas fábricas, vos me las das a mí, yo te puedo asegurar que las administro y le hago ganar plata al Estado. Coronel retirado Carlos Pisolito. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos a pensar, conocer más de algo que es tan importante que es la cuestión de la defensa. Muchísimas gracias, como siempre, Carlos. Muchísimas gracias a vos, Juan, y a toda la audiencia de Radio Gráfica. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.